Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Estamos haciendo camino, queridos amigos, es muy interesante. Y aquí encontramos en este capítulo 9, y hoy queremos subrayar el versículo 12 principalmente. Mefiboshet tenía un hijo pequeño llamado Mica. Todos los que vivían en la casa de Sibá estaban al servicio de Mefiboshet. Nada problema ya Tal vez Mefiboshet no podía ser el rey a pesar de que en el linaje es el nieto de Saúl, es el heredero oficial, o sea que aquí David se está arriesgando muchísimo, pero él, decíamos, está ejerciendo el Gesed, la misericordia de un aspecto antropológico, hace una ruptura con esa tradición semítica que de los enemigos de la derrocar. Entonces yo tengo que exterminar a todos los futuros o posibles contrincantes. En este caso, Mefiboshet, línea directa. Y que hay ya un bisnieto de Saúl. A ver, era Mica. O sea que tiene el mismo derecho. Tiene también Mica, en este caso del linaje, tiene la sangre real, ya es ¿verdad?, de la dinastía de Saúl. Entonces la peligro y David le trae nada más y nada menos que al palacio. Lo hace parte de su trono, lo tiene ahí consigo mismo. O Carujen de mesa, la sabe. Y esto decíamos que el comer juntos no es simplemente darle un favor, y esto también tenemos que entender. A una vez, así le llevé 500 platos, repartimos ahí a los indígenas, 500 platos repartimos ahí a los chicos de la calle. Bueno, está bien, popete porque estaba ahí niupeando yapoya. Niupeando yapoya está ahí plata, o mombopala, tembi, o lo que sea, o yajela tembiura, y esa es una forma de ofender a gente que no tiene que comer. Bueno, vete y parte más, ¿verdad? Y yo entiendo, porque en el fondo, muchas de esas personas tienen un buen corazón. O sea, hay que mirar también el positivo. Pero lo que aquí la palabra de Dios nos está queriendo enseñar, que eso no basta. Eso no basta. Vuelvo a repetir. Eso no basta. Porque la dignificación del hombre, queridos amigos, es ir más allá. Nosotros, dándole un plato de comida, detrás de eso lo que tenemos que hacer es entrar en una comunión profunda con la persona, porque el comer a la mesa, como aquí con Mefiboshet sucede, porque lo hace en el Gesed, en la misericordia del rey David, es justamente volver a restaurarlo, a dignificarlo, decíamos nosotros en la enseñanza anterior, ¿verdad?
Mefiboshet tenía un hijo pequeño. Aquí ya está el bisnieto, que se llamaba Mica. Todos los que vivían en la casa de Siba eran siervos de Mefiboshet. Este versículo se encuentra dentro de nuestro contexto bíblico, queridos amigos, en el relato de la fidelidad de David a la casa de Jonatán. David es fiel al berit que había hecho con Jonatán. Una enseñanza principal y esencial que la Biblia en este caso está haciendo. Fidelidad a la alianza. Porque esto es, entre comillas, vamos a decir, bajo un juramento hecho ante el Señor. Y sobre todo del aspecto muy humano. Y esta es la fidelidad de David a la casa de Jonatán. Y específicamente a este hijo lisiado, Mefiboshet, de su gran amigo Jonatán. Él lo vuelve a restituir. Él lo vuelve a dignificar. Porque la sociedad lo había ya dejado de lado cuando servía en y además es una invalidez que hemos leído nosotros cuando murió su padre y murió su abuelo y murieron sus tíos, murió Saúl y los tres hermanos murieron, los hijos de Saúl en la guerra contra los filisteos. Dice que salió corriendo esta sierva a Odiparaya, no dice cuál era doña Prisanca, a llevar a Omombojo, a la mitad, y ahí se golpeó ese chico y quedó entonces inválido. Diga tu la Uguatá. Entonces quedó inválido, quedó cojeando. Pero eso es lo que sucede ahí, ¿verdad? David después se entera, después David va a saber todo lo que había sucedido en la historia de ellos. Pero lo importante es que él recordaba su juramento. En este segundo libro de Samuel, capítulo 9, David entonces está cumpliendo este juramento de lealtad que él tenía con Jonatán. Le da entonces a Mefiboshet ese lugar privilegiado en su mesa. Le recibe y le tiene como si fuese de su familia, como uno de los hijos del rey. Entonces, es la misericordia de David, no solo que se va a limitar también a Mefiboshet, sino que también se va a dar, se va a extender a la descendencia de Mefiboshet, porque habíamos visto una indígena que tenía un hijo que se llamaba Mica, quien como Yahvé dice, mi homo ya, dice la Mica, quien como Yahvé. Es decir, de cierta manera el nombre del bisnieto de Saúl se refiere más al Gesed, o sea, a la misericordia que está ejerciendo David sobre esta familia, de acuerdo al berit y de acuerdo al trato que tuvo David con su amigo Jonatán. Yo voy a seguir ese berit, esa alianza, porque ¿quién como Yahvé? Mi ka, mi homo ya. Bueno, queridos amigos, qué interesante. Y ponaco lleva. Porque la ñandella ya puedo imaginar si tenemos un trato, de trato curella ñande. La trato cureina, la ande te ya eres una cosa, a cogerlo ya por otra cosa, o peas era trato cure. Aumía la jeta bella de cojina, la ñande político, cuera trato cure, pero de primera ya yo la trato cure ya voy de beber. Lastimosamente lleva. Aquí te está diciendo que el trato cure hay que dejar de lado. Aventero de te añanderena, entre comillas, mi homo ya, mi ka, porque quiere decir, ¿quién como Yahvé? Lo que hemos dicho y lo que hemos jurado, incluso, habemos limitado jurar Biblia, que Dios y la patria me lo demanden. O para cuego le gobierno, va vendo hoy no por la tuya a mí, va la se mandata, porque carcelete veo de. Así que, queridos hermanos, vamos a entender lo que nos dice la palabra de Dios. Ojalá que todos nos llamemos mi homo ya, mi ka. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Dos minutos para Dios. El libro de los Proverbios y la limosna. El hermosísimo libro de los Proverbios en la Biblia recomienda muchas veces la limosna y recuerda los premios que Dios concede a quienes saben dar con generosidad. Ya sabemos quizás bastantes frases de este bello libro. Recordemos algunas más. El que ayuda generosamente al pobre no será abandonado por Dios. Pero el que se niega a ayudar a los necesitados tendrá muchas maldiciones. El que cierra sus ojos al clamor del pobre, tampoco cuando él clame hallará respuesta. Hay quienes siempre viven haciendo cálculos con codicia para no dar, pero el que es amigo de Dios se esfuerza por ayudar con generosidad a los necesitados. No desprecies al pobre ni lo trates mal, porque Dios mismo los defenderá a ellos. No niegues un favor a quien lo necesita, si puedes hacerlo. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor, te adoro por la eternidad. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor, te adoro por la eternidad. Gracias, Señor, te damos gracias.
maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor, te adoro por la eternidad. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor, te adoro por la eternidad. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor, invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Oh, invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el contexto histórico. Queremos mirar de este capítulo 9, versículo 13, que es el último de este capítulo del segundo libro de Samuel. Hablamos de la restauración de Mefiboshet, el hijo lisiado de Jonatán, pero por accidente. Sabemos que esto le había sucedido cuando se enteran de la muerte de Jonatán, la criada que sale corriendo, huyendo, y en ese accidente al salir se tropieza, se cae, y este niño que estaba en brazos cae y queda lisiado de ambos pies, dice. Bueno, pero ya quedaba como lisiado, era imposible ya ser un guerrero, era excluido de la sociedad, no podía presentarse ante el rey, ante la sociedad, no podía ni presentarse en el templo. Eran situaciones de exclusiones. Bueno, David lo que está haciendo después de consolidar su reino es volver a recuperarlo. Un contexto histórico, después de la unificación y derrota de los enemigos inmediatos, nosotros sabemos que en lugar de exterminar a los descendientes, lo que hace David es actuar de una manera política totalmente contraria de lo que se hacía en el Medio Oriente. Es decir, él, con el hecho de restituir a Mefiboshet, incluso dice, te restituiré todas las tierras que le pertenecían a tu abuelo, Saúl. En lugar entonces de eliminarlo a Mefiboshet, lo que él le está haciendo es darle participación dentro de su gobierno, dentro de su accionar. Y esto marca una gran ruptura con los modelos de la sucesión violenta.
porque aquí entonces tendríamos una sucesión violenta. Yo no quiero que nadie venga y me esté reclamando derechos porque soy su nieto, porque soy su bisnieto, porque soy su hijo, lo que sea, del anterior rey. Entonces los liquidaban. Sin embargo, aquí en esa alianza del Berit de David para con su amigo Jonatán, le restituye todo a Mefiboshet. También en el versículo 12 sabemos, hemos leído, Mefiboshet tenía un hijo pequeño llamado Mica, es decir, ya el bisnieto de Saúl, que ya continúa, ya habíamos dicho en los cursos anteriores, esa vaina. Apenas Mefiboshet, el cohete y criollo, mi, etcétera, etcétera, apenas ya va a ser heredero también, ¿verdad? Y justamente es lo que sucede. Pero aquí, en lugar de una ruptura, lo que David está haciendo es ofrecerle la posibilidad para que siga, pero integrándose dentro de esta comunidad. De un aspecto antropológico, nosotros entendemos que el hecho de ser invitado a la mesa del rey, esto está simbolizando una aceptación total dentro de un círculo íntimo, decíamos, círculo íntimo, porque el círculo íntimo quiere decir hacer parte de la misma familia. O sea, aquí no hay banderías, aquí no hay nada que yo tenga en contra tuyo, sino que perteneces a mi círculo. Es decir, es un volver, ¿verdad?, a levantar a la persona, reintegrarlo, no excluirlo. Todos estos que eran discapacitados eran marginados, excluidos. Aquí David lo que está haciendo es el hecho de ofrecerle alimentación, no es simplemente lo que sea, hago un gesto, sino que aquí hay algo más, queridos amigos, que es la de una comunión y sobre todo la de devolver la dignidad. Por eso a mí me llamó la atención, en otros cursos bíblicos, como siempre me llamó la atención alguna familia que en el momento del almuerzo, en el momento de la cena, decía, bebé invitado, en un momento, no invité a la chica, a la limpiadora, a la cocinera, y ve la mesa, ¿verdad? Y eso me llamó la atención porque no todos hacen eso, ¿verdad? No, mi chica, no, vea gamoa, vea, porque irá, lo que sea, moiteto, tocaru cocinave, medio cañijave, ni que ni esa. Queridos amigos, aquí entonces, sin embargo, estamos viendo todo lo contrario, ¿verdad? Cómo David rompe. Es decir, que tiene que haber una ruptura muy grande también. Y coste que nosotros decimos que somos ya cristianos, que dimos un paso mucho más amplio. Porque Jesús en el Evangelio dice incluso, amen a sus enemigos, rueguen por sus enemigos, perdonen a sus enemigos. Y ambas si somos de la misma, ¿verdad? Dignidad y en la misma comunión. Es volver a restituir. Y esto es lo que se subraya aquí. Se subraya la inclusión. Antropológicamente, queridos amigos, desde el aspecto humano, esto nos está diciendo que todo lo que es discapacitado es redimido, pero por medio del rey, el tendotá. Y entonces la yajecana, imagínense, si este es un libro político, entonces para políticos quiere decir que nosotros tenemos que ser capaces de restituir la dignidad al hombre, a los excluidos, a los pobres, a los indígenas, a los que están sin trabajo, a los que están en los semáforos, a los ancianos. Está con la exclusión, la ñana de humillación, discapacidad, hay de todo. Ser capaces entonces que la comunidad responda a las necesidades de la gente, de la sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología.
películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Quiero caer en tierra y morir, si no quedaré solo, ser un grano de trigo, quiero dar mucho fruto, ser tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Padre, ha llegado la hora, glorifica tu nombre, es mi ser el que muere, para que seas tú el rey. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. A los queridos párrocos y a toda la feligresía de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, queridos hermanos en el Señor, con el corazón profundamente conmovido por el clamor de tantos hermanos y hermanas que hoy sufren en la región de Gaza, me dirijo a ustedes para invitarles a un gesto concreto de solidaridad y de fe. La realidad es desgarradora. Miles de civiles inocentes, entre ellos numerosos niños y familias enteras, son víctimas de la violencia, del hambre y de la injusticia que golpean duramente a esa tierra martirizada. Ante tanto dolor, nuestra Iglesia no puede permanecer indiferente. Por ello, les convoco a que el domingo 7 de septiembre del 2025, en todas las parroquias de nuestra arquidiócesis, se realice una colecta solidaria destinada a socorrer a los más necesitados de Gaza. Esta colecta podrá hacerse a través de la ofrenda dominical ordinaria de ese día. Al mismo tiempo, les animo a que en cada Eucaristía de ese domingo se eleve una oración especial por la paz en Medio Oriente, pidiendo al Señor que toque los corazones endurecidos y haga florecer la justicia y la fraternidad en aquella región martirizada. Como recordó el Papa León XIV en su llamado reciente a la paz, Gaza es hoy una herida abierta en el corazón del mundo. No podemos resignarnos a que la violencia y la desesperanza tengan la última palabra.
La paz, fundada en la justicia y en el respeto de la dignidad humana, es posible si todos damos pasos concretos de fraternidad. Queridos hermanos, nuestra solidaridad no es solo una ayuda material, es un signo de comunión con quienes sufren y un testimonio vivo de nuestra fe en Cristo, Príncipe de la Paz. Que cada aporte, sea pequeño o grande, se convierta en una semilla de esperanza para tantas familias que esperan un gesto de amor cristiano. Confío en la generosidad de nuestras comunidades y en el celo pastoral de cada parroquia para animar este gesto de misericordia que tanto necesita nuestro mundo. Con afecto fraterno, los bendigo en el nombre del Señor y los encomiendo a la intercesión maternal de Nuestra Señora de la Asunción. En Cristo y María, Adalberto Cardenal Martínez Flores, Arzobispo Metropolitano de Asunción. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre, el discípulo amado. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y como todos los días que viene a nuestro encuentro, hoy tenemos la gran fiesta de Santa Rosa de Lima, la primera santa de nuestra iglesia latinoamericana. Y justamente hoy también rezamos por todos los policías, especialmente para que en esta institución siempre reine esa paz y sobre todo que desaparezca todo lo que nos puede llevar por el mal camino, por la corrupción. Vamos a pedir la intercesión de Santa Rosa de Lima para ellos, que les cuide, que les ayude y que sean siempre los servidores de la comunidad. Estamos leyendo, queridos amigos, en este día de fiesta, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, del 17 al capítulo 11:2. El que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien el Señor recomienda. Ojalá pudieran soportar un poco de locura de mi parte, pero sí que me la soportan. Siento por ustedes un celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, presentándolos a Cristo como una virgen pura. Queridos amigos, esta lectura es maravillosa que utilizamos también recordando a nuestra santa, la primera de Latinoamérica. El que se gloría, gloríese en el Señor. Esto ya nos está indicando nuestra hoja de ruta. Vaya pañande ñamba poana lleva peñande recobere. Vaya pañande ya pota hinan, vaya pañande ya ipecuita peñande recobe, ya ipecuita peñande la pe. El gloriarse solamente lo podemos hacer en el Señor. Porque si no, todo lo que hacemos, queridos amigos, simplemente por nuestra vana gloria, una gloria vana, entonces significa que nosotros estamos mirando nuestro ombligo, upealaña mañana. A peña de apunu ande ñande la mañana allá se cante peña de ñande convenía y no miramos el bien de la gente, del pueblo. Entonces, evidentemente que no es una gloria de aquellas que el Señor quiere para nosotros. Ojalá, dice, pudiera soportar un poco de locura de mi parte, pero yo sé que ustedes me soportan. De parte de Dios podemos decir, es el Señor el que nos muestra y nos indica este camino que tenemos que seguir, pero para que otros también puedan decir, ahí está la gloria, y no una vana gloria, sino que la verdadera, la que seguimos y vamos detrás de Jesús. Peixa guadale, peaye popetejina de yara, pero ya pueda ver cara ahí vea, pero ya pueda ver cuña cara ahí vea, pero ya pueda ver país vea, pero ya pueda ver agente de policía vea, peixa la yayapona, peixa la yaycoana. Buscar siempre el bien de la comunidad. Ya yo veo que naupea
y por intercesión hoy, queridos amigos, de Santa Rosa de Lima. Y así entonces entendamos que nosotros fuimos consagrados y presentados ante el Señor. Y aquí termina diciendo, presentándoles a Cristo como una virgen pura. Eso quiere decir el alma, queridos amigos, con ese deseo de hacer siempre el bien, siempre a favor de nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 10, el versículo 1. Después de esto, el rey de los amorreos murió, era Nahash y su hijo Hanún reinó en su lugar. Estábamos hablando un poco de la presentación, quién era este Hanún, parece que era un Itarusú nuevo, ¿verdad? Y aquí comienza él también a querer tener dentro de la geopolítica, geografía y política, o sea, cómo manejar la política, el poder dentro de una geografía. Y hace Hanún imitaba a lleva. Su papá era más conservador, etcétera, y él parece que se quiere lanzar en la parte de la región. Parece que va a traer desequilibrios. Hasta ese momento habían pactos, el Berit, de los neohititas, que eran los primeros, ¿verdad?, en hacer todas estas leyes interesantes del pacto del Berit entre las naciones, entre los pueblos, ñoño entendean, así como entre nosotros también, ¿verdad?, entre los países, ya pongan la pacto y que otros vamos a la ley común. Ahora, cuando entra alguien nuevo y que quiere innovar, pero que está estirando aguas a su molino, ahí comienzan los desequilibrios. Este es un libro político para políticos. Cómo tenemos que manejar, quiere decir, el aspecto relacional. El capítulo 10 nos va a hablar un poco de esto. Una complejidad de la geopolítica, la geografía. La cuestión de la hidrovía, muchas otras situaciones, ¿verdad? Entonces, de la geografía y la relación política, la contrabando, que pea, que amor, que uno mitad, que alguna vez la añade autoridad, la va a aprovechar la contrabandeja. Entonces, estamos matando la misma nación, porque ya puedo ir a Ollane, y así sucesivamente. Y no es fácil, queridos amigos, así que tenemos que, en este sentido, también entrar y dejarnos tocar. Pero la ñande ya llegó la ñande hoja de ruta. Peñan de estudio y aponos y con jay cuajan guabeñan de yaras y añande jamba ella para guatana. Todo el aspecto teológico de lo que nos está queriendo enseñar. El ayeyugo, a ver, en un contexto antropológico, la sucesión real no solo implicaba el ascenso político, sino también la revalidación, decíamos, de la autoridad divina y tribal del nuevo rey. Ave es revalidar. Ave, ya me firma acá llegan, de la rey Peben, de la rey Amoya, tanto del aspecto divino, dentro del pueblo, te consideramos a vos, y Hanún sugiere una expectativa de piedad o virtud, ¿verdad? Porque eso es lo que estábamos diciendo, pero sin embargo, su comportamiento, queridos amigos, va a ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo que es la hospitalidad, todo lo que es la honra hacia el embajador, hacia esa otra persona que representa, todo eso era una cuestión muy sagrada, el respeto hacia la embajada, el respeto hacia esa persona que representa al otro hermano, al otro país.
Hasta ahora nosotros eso tenemos, ¿verdad? Así ya invita al embajador, pero upea que hay un respeto, incluso se le da el territorio, y ese es territorio, incluso es extraterritorial, se dice. Qué interesante todo esto, ¿no? Muy interesante. Imagínense, son cuestiones milenarias, queridos amigos, milenarias, que tienen después su evolución, ¿verdad? En la cuestión diplomática, que ya comienza, desde aquí nosotros podemos ver estas tradiciones en las culturas. Después también en el cristianismo sigue, y sobre todo el Vaticano será uno de los primeros que organiza lo que hoy en día nosotros tenemos, que se llama las famosas embajadas, ¿verdad? Los representantes extraterritoriales y muchas otras cosas, elementos que van entrando poco a poco. Entonces, David, aquí, queridos amigos, los enviados de David, que serán humillados posteriormente, eso vamos a ver un poquitito más adelante en el versículo 4, ¿verdad? No es solamente un error político, ¿verdad?, cometido por David, sino que es también una transgresión cultural muy severa. Transgresión, estamos hablando de transgresión. Nosotros muchas veces hacemos grandes transgresiones, ¿verdad? Transgredimos con la economía. Por ejemplo, de una cuestión de un ente público que no te corresponde, de ya la plata, de banco, de ya la plata ajeno, ella popea subir, de ella yo guajanguapea, paga janguamoa, eso no te corresponde. Amba en de coilan de plata ajena. Amba en de igual puru, reya po janguala o galane de la pichacuera. Vean hoy la impuesto, o sea, quiere decir que aquí falta organización, queridos amigos. Una organización, ¿por qué tenés que endeudarte? Que en 200 millones, y ella pues a hoga, y ande la pichacuera. Oye, momento, ay, qué lindo, que le vamos a hacer casa a la gente pobre. No, da y pisa. Tiene que ser con tus recursos. Porque si vos estás pidiendo 200 millones, quiere decir que después tus nietos y nietos tendrán que pagar 300 millones o 400 millones. ¿Entienden? Entonces eso no es un yepopete, eso es una vergüenza. Quiere decir que ¿dónde están los bienes y la producción que nosotros hacemos? Que sigue Dayarrejiri, no estamos gobernando. Lo único que estamos haciendo aquí es robando en todo caso, y siendo corruptos, ¿entiendes? Así, querido amigo mío, con la ñandilla es sano. Entonces, las relaciones entre las personas se basan en un código de respeto mutuo. Y entonces, el primero en respetar tiene que ser el que está al frente. Respetando primero a quién? A su pueblo, a su gente. ¿Cómo vamos a hacer? No puedo yo, porque se la mandan en nombre de todos ustedes. Shaya potala, shaya posea. Shanga de beta en nombre de ustedes. Apeanga pepe para se la de beta, etcétera, etcétera. Ese es un botón. Como muestra, ya es enseñando. Volvemos enseguida con más ñandillara Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 30 de agosto y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a Santa Rosa de Lima. El 23 de agosto es la fiesta universal de esta gran santa, pero además el 30 de agosto se celebra su fiesta en el Perú y otros países. Patrona de Perú, América y las Filipinas, la primera santa de América, solía decir: cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. Isabel Flores de Oliva nació en Lima, Perú, el 20 de abril de 1586 y fue bautizada el 25 de mayo de ese mismo año. Aunque su nombre verdadero era Isabel, en honor a su abuela materna, una india que servía a la familia la llamaba Rosa debido a que la niña tenía una extraordinaria belleza.
Junto a su hermano Fernando recibió una esmerada educación, algo excepcional para su época, y tuvo una profunda formación espiritual. En 1597, Santo Toribio de Mogrovejo, el entonces arzobispo de Lima, le administró el sacramento de la confirmación y la llamó Rosa. Al cumplir 20 años, la familia volvió a la capital. Isabel trabajaba todo el día en el huerto y durante la noche cosía ropa de familias pudientes para colaborar con el sostenimiento de su casa. Su intenso amor por el crucificado la llevó a hacer un voto de virginidad. Santa Rosa de Lima luchó para arrancar el amor propio y la vanidad de su corazón. Realizaba intensos ayunos y pasaba las noches en vela haciendo oración. Sus padres intentaron casarla, pero ella defendió su vocación. El 10 de agosto de 1606 ingresó como terciaria en la Orden de Santo Domingo, imitando a Santa Catalina de Siena, su maestra espiritual. Por sugerencia de un sacerdote, aceptó que la llamaran Rosa de Santa María. Con la ayuda de su hermano Fernando, construyó una ermita en un rincón del huerto de su casa, donde oraba y realizaba sus mortificaciones. Ahí, de jueves a sábado, tenía experiencias místicas y experimentaba los sufrimientos de la pasión. Santa Rosa salía de su ermita para ir a la iglesia de la Virgen del Rosario y para atender a los enfermos y a los esclavos. En estas labores era acompañada por San Martín de Porres. Ambos santos fueron amigos y los enfermos acudían a ellos para buscar la sanación. Su amor a Dios era tan ardiente que su tono de voz cambiaba y su rostro se encendía cuando hablaba de él, lo que reflejaba el sentimiento que embargaba su alma. Lo mismo sucedía al estar en presencia del Santísimo Sacramento y cuando comulgaba. Santa Rosa sufrió la persecución y burla de sus amigos y familiares durante muchos años. Esta situación le causaba una profunda desolación espiritual. También era tentada constantemente por el demonio. En 1615, un grupo de piratas quiso atacar la ciudad de Lima. Cuando ya estaban en el puerto del Callao, Santa Rosa y otras mujeres fueron a la iglesia de la Virgen del Rosario para rezar ante el Santísimo Sacramento. Incluso la santa puso su cuerpo delante del sagrario para protegerlo. Días después murió el capitán de los piratas y estos se alejaron de la ciudad. Todos los limeños atribuyeron este milagro a Rosa. La salud de la santa decayó y fue a vivir con un matrimonio muy piadoso, don Gonzalo de Maza, y su mujer, doña María Usátegui. La pareja la consideraba como una hija y la cuidaron durante 3 años hasta su muerte. En medio de los sufrimientos, la joven oraba: Señor, auméntame los sufrimientos, pero auméntame en la misma medida de tu amor. Santa Rosa de Lima muere el 24 de agosto de 1617 a los 31 años y es canonizada por el Papa Clemente X en 1671 y se convirtió en la primera santa de América. Santa Rosa de Lima, queridos amigos, nuestra santa para el día de hoy. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del Free Refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés.
Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 10. Y aquí tenemos el versículo 2. David dijo, voy a retribuir a Hanún, hijo de Nahas, los favores que me hizo su padre. David envió el pésame por su muerte, por la muerte de su padre, por medio de algunos servidores. Cuando estos llegaron al país de los amonitas, y ahí nos deja un signo de interrogación que después vamos, en el curso siguiente, vamos a seguir hablando. Vamos a ver qué va a suceder. Ahora nos quedamos en estos elementos claves, también palabras claves. En primer lugar, el hecho de que envía con la intencionalidad de consolar. Consolar. El gesed, la misericordia. El ahuille, con algo importante, y para consolar. Entonces es ayudar a pasar los momentos de dificultad, pero porque, queridos amigos, todo ha significado para nosotros también un camino, todo ha significado para nosotros una manera de confrontarnos con la vida. Ahora, este verbo expresaba también, en este caso el consolar, un movimiento emocional muy profundo que va mucho más allá de lo añandunte, oye, añemoigua, uco, ave, lleva, como para acompañarte nada más, ¿verdad? No, es un sentir, pero un sentir porque la amistad que nos unió y los proyectos, peñan de Yahweh coño, un día, Ginacuria lleva, imba exponen terei, Ginacuria, da eñan de Inguara, sino que estos proyectos eran situaciones que a nosotros nos dan mucha alegría. ¿Saben por qué, queridos amigos? Porque siempre apuntaban a proyectos para el pueblo, para la nación. Los amonitas, los israelitas. Nosotros nos estamos ayudando para hacer que exista una paz, un shalom en medio de nosotros. Apéala muchas veces, queridos amigos, amigo, pero aquí es un cuatismo realmente. Vea cuatismo la de haber a la mesa, al shulchan, ¿se acuerdan? Pero no para hacer cosas que convienen a la nación, al pueblo, a la gente, sino que le mañalan de bolsillo, le mañalan de interés. Vaya va a ser ganada, vaya va a ser ayapota la licitación escuela o ganas anuales empresa que pega que amor entre los amigos pendas a seres igual entonces me o pama freezer bebitada se upebe y así. Entonces destruimos por una parte, destruimos la nación, destruimos, ¿viste? Aquí no hay entonces un Naham, como decíamos, el Naham con la M al final, Naham es un verbo que decíamos que es mucho más de simpatía, sino que es un compromiso profundo y real porque hay un gesed en el Naham. En el Naham nosotros nos damos cuenta y decimos, aquí nosotros tenemos que hacer algo a favor de la gente, de los demás. Nuestra hoja de ruta siempre va a apuntar al gesed. Upeaco dice, ya yeporia jubereco, pero nada, él hace yeporia jubereco, porque Shelare copas andendere coimba beja, se poría juere cotandere. No, eso no es el gesed. Gesed es, al contrario, queridos amigos, yo sé lo que vos vale. Dere vale tereín de ante Dios, la imagen, el hombre. De madreina, imagen de Dios. Hay sheyara anga, de peñan de yara anga, eres imagen de Dios. Entonces, tú Tireimba, él lo imagina a veces no debe, porque eres imagen de Dios. Amba eres el héroe, amba eres el ayapota algo a favor tuyo, y porque eres imagen de Dios. Y andiogo, a ver, queridos hermanos, ya pola ya posea, hay po nepo baby, hay po nepo sobris, que le dejamos impune hacia la gente. Da, en la mundo da cárcel, o tal vez lo también, eso también necesita, ¿verdad? Pero da, y la upeañonte. Sino que aquí, queridos amigos, es renovar y el que no hace verdaderamente esa función del poriajubereco, porque se dan cuenta que el poriajubereco no es aquí porque yo tengo mucha plata, hay poriajubereco dereje. No, el poriajubereco es también del pobre con respecto
al rico, por decirlo así, que no tendría que haber esas diferencias, ¿verdad? Pero porque todos somos imagen de Dios y todos tenemos que hacer y buscar los principios y valores que Dios está ahí, para despertarnos y decir, este es el camino de la vida de Dios, de la vida de la comunidad. Bueno, y ahora también está el cómo nosotros interpretamos. Hay el bo, este otro verbo. La exégesis rabínica siempre interpretaba el bo como un verbo que describe la venida también del reino, ¿entienden? Esta es la intencionalidad. ¿Cuál sería la enseñanza, queridos amigos? Y bueno, que cada llegada lleva una intención. Ya recomandará en cada llegada que nosotros hacemos hacia las personas, hay una intención. También, queridos amigos, el Naham, es decir, el consolar, es una misión nuestra, de todo hombre, de la humanidad de por sí, el consolar. De una manera, nosotros decimos política incluso, ahí se la de consolar políticamente. Polis, referente al pueblo, a la gente. Consolarnos quiere decir ayudarnos y caminar juntos para poder salir adelante. Después, tantas veces interpretamos mal las cosas, ¿verdad? Porque esto destruye absolutamente cualquier mala interpretación, destruye la relación. Entonces, endere juzgaina, no juzguen y no serán juzgados, ¿se acuerdan? Ese ya es evangelio, ese ya es Jesucristo, pero tiene la raíz aquí, en los principios y valores que nos presenta hoy David. Y luego el aspecto diplomático, que dijimos que no es una cuestión superficial. Y diplomático, y te vio, ese es como un piraí de ella, se lleva, y sin de indicatuire ya, opiane, y osene, y disparane, ¿verdad? La parte diplomática, queridos amigos, con el aspecto de la fe no se oponen, al contrario, se profundizan y se ayudan. Porque amén quiere decir aferrarse. Y algunos pues creen que la diplomacia es lo contrario. Diplomacia. Diplomacia quiere decir llegar en todo caso a los principios y valores. Por eso se unen con la fe. Porque la fe es aferrarse. Pero soy diplomático para llegar a un verdadero principio que me va a hacer actuar para toda la vida. Y lo último, queridos amigos, es entrar en el territorio del otro, de la otra persona, el llegar siempre con la intencionalidad, pero sobre todo exige, queridos amigos, humildad. Humildad quiere decir, sino que voy con una intención noble. Ayuda a vender que ya esa mi de forma prepotente se lleva. No, queridos amigos. Esta es la verdadera diplomacia, el llegar a los demás es con una noble intencionalidad. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.